talking about 2 weeks ago about the book of Daniel. Este joven judío This young man, this Jew, que salió de su tierra that left, that came out of no por gusto, his earth. sino porque los forzaron a él y a toda Judá. They forced him. Se los llevaron como esclavos. They took him like slaves. Los exiliaron. They excelled, or Los exiliaron, los expatriaron. Dejaron su tierra. they left their place. Porque Dios les había dicho que si no lo honraban a él como al único Dios verdadero Because God told him if they didn't honor him like the only God, that true God, y si servían a dioses ajenos de oro, de estatuas, de palo, de lo que usted quiera, de plata, and if they serve other gods of gold or silver, Dios los iba a sacar de esa tierra que tanto amaban. God was going to take them out of that land that they really loved. Y eso fue lo que le sucedió en el tiempo de Daniel al pueblo judío. That's what happened in the time of Daniel, of the people, of the Jewish people. Y recuerdan cómo cuando llega Daniel con sus amigos, ¿verdad? Do you remember what happened? Daniel was with his friends. Llegan a una tierra completamente diferente. They went to a land that was completely different. Y decíamos en el mensaje pasado cómo el rey Nabucodonosor How King Nebuchadnezzar, trató de escoger a los hombres más sabios, that was looking for the most wise men, a los jóvenes más inteligentes, the young people that are very intelligent, para rodearse de ellos to be around them y para hacerlos parte de su concilio. and to make them part of his council. Pero cuando llega Daniel y se enfrenta en un mundo completamente diferente, When Daniel comes and fronts a un mundo diferente, a world that was very different, con estos jóvenes que también lo acompañaban a Daniel, that these young people that also accompanied Daniel, hablábamos cómo a pesar de la juventud con la que ellos contaban y tenían, that the young people that el mundo no los pudo parar. the world could not stop them. El gobierno no los pudo detener. The government could not even handle them. La moda de ese lugar no los pudo contagiar. That the mode of that land could not even conquer them or The fashion. fashion them. Ellos fueron unos jóvenes que se supieron parar firmes There were young people that were able to stand firm en sus creencias, in their their beliefs. their beliefs. Se pararon firme en su creencia. They stood firm in their beliefs. Se pararon firme en su fe y en su amor a Dios. They're stood firm in their faith and their love of God. ¿Saben por qué? Why? Do you know why? Porque estos jóvenes querían honrar a Dios. Because those young people wanted to honor God. Y si ustedes estuvieron aquí, estuvimos hablando cómo estos jóvenes se pararon enfrente de toda una, se puede decir, de toda una presión social y económica That these young people were in front of all these things of social and the economic que world los estaba tratando de rodear y de embargar. that was trying to go around them and take a hold of them. Y les estaban tratando de reprogramar toda su mente y su cultura. And that culture was trying to renew their mind and their ways of their culture. Como diríamos nosotros, les estaban tratando de lavar el cerebro. They were trying to, you can say, brainwash their mindset. Porque dice la palabra de Dios que el rey les enseñó toda su cultura, toda su religión, todas sus costumbres, Because the Bible said that the king was trying to show their culture, their ways of life, their religion, their para que estos jóvenes se comportaran y adoptaran la conducta de aquel pueblo pagano. so the young people can be like their culture and be indoctrinated into their land. Y decíamos que si Daniel y estos jóvenes pudieron pararse firmes And we can say if Daniel and the young people were able to stand firm ante la presión social a la que ellos se encontraban, through the pressure of the social pressure that they were coming fueron against, capaces incluso hasta de jugarse con su propia vida, that even they're to the point that they could even with their own life,
antes que darse por vencidos y doblar sus rodillas ante otros dioses. That they had to go on their knees and serve other gods and worship other gods. Y la Biblia dice, y ahora aquí es donde vamos a empezar al nuevo mensaje, And the Bible says, and we're about to start a new message, que el honrar a Dios, to honor God, cuando tú honras a Dios when you honor God, con toda tu mente, with all your mind, con toda tu fuerza, with all your strength, con todo tu corazón, with all of your heart, cuando tú amas a Dios de tal manera, when you love God with such a big way, Dios te va a honrar a ti también. God will honor you too. Y a pesar de que Daniel y estos tres jóvenes hebreos About these three, Daniel and these three Hebrew young habían people, tenido que dejar incluso hasta sus padres, they even had to even let go of their parents. bastante era la presión que ellos tenían encima There was such pressure that they had on them, y eran muy jovencitos. and they were very young. Cualquiera podría haber dicho que los pudieron haber reprogramado. Even people can say they were so programmed. Cualquiera pudiera haber dicho que a esos jóvenes los pudieran haber cambiado su mentalidad. They could have been changed. They could have changed their whole Porque mentality. yo me imagino que llegaron quizás a la edad de Christian, de Joshua, I can imagine just de the Mari, way, like these young de people here Josué, at church. de Raúl, de Noecito. No sé, pero dice la Biblia que eran jóvenes hebreos. That they were. The Bible says they were young young people, Hebrews. Y aquí lo que a mí me encanta y lo que Dios seguía hablándome durante la semana What that I love and what God keeps speaking to me this week, es cómo podemos pararnos firmes how we can stand firm para hacer la voluntad de Dios en nuestra to vida. do the will of God in our lives. Para querer continuar a hacer lo que Dios manda en su palabra. To see and continue what God wants us to do and mandates in His Word. Y el Señor me mostraba a lo largo de los capítulos del libro de Daniel And God started to show me through the chapters of Daniel que el honrar a Dios no es cuestión de una vez en la vida. that honoring God is not just one time in your life. Que Dios no quiere que tú lo honres en alguna situación a la que tú te tuviste que enfrentar difícil en tu vida. That maybe just honor God in one situation that you thought it was real hard in your life. O que a lo mejor te fue tan bien en alguna situación o en algún momento dado en tu vida que quieres darle honra al Señor por Or aquello. maybe a good thing that happened to you and you gave honor to God. Pero lo que Dios está hablando ahorita a su pueblo, hermanos, es que el honrar a Dios es un estilo de vida. But one thing that God wants to help you and tell you is that to honor God is lifestyle. Es un día a día el querer honrar a Dios. It's day by day to want to honor God. La vida de Daniel y de estos hebreos The life of Daniel and these Hebrews, se vio amenazada no solamente una vez. they didn't only honor God one time. Y no se vio amenazada porque eran precisamente judíos. They were not just doing it one time just because they're Hebrews. Se vio amenazada porque ellos nunca quisieron doblar sus rodillas ante otros dioses. They honored God because they did not want to kneel to other gods. Y fue una y otra vez la que ellos tuvieron que enfrentarse ante toda una sociedad, There were so many times they had to confront a whole society, ante todo un gobierno, even through a whole government, ante todo un poder establecido. even through a powerful established, powerful government. La Biblia llama al libro de Daniel. The Bible tells the book of Daniel, it's the book of Daniel. No lo llamó los cuatro reyes. He didn't say the four kings. No lo llamó el libro de Nabucodonosor. He didn't call it the book of Nebuchadnezzar. No lo llamó el libro de Darío o el libro de Belsasar He o didn't- de Ciro. He didn't call it these other names. Lo llamó el libro de Daniel. He named it the book of Daniel. Porque Daniel nos da un ejemplo a seguir. Because Daniel gives us an example to follow. Porque Daniel es un ejemplo para este tiempo, para la juventud a seguir. Daniel is an example for this time, for this generation. Daniel es la voz que está clamando Daniel is the voice that is y claiming diciéndole a esta generación y a esta juventud And it- se puede honrar a Dios. that is telling this generation, these young people, you can honor God. Te puedes parar firme por tus convicciones y por tu fe
You can stand firm through your convictions and through your faith, por tus creencias. through your beliefs. No importa dónde te It encuentres. doesn't matter what you come No against. importa la presión que tú tengas de parte de las autoridades. It doesn't matter what pressure comes through the authorities. Daniel y sus amigos nos dan un ejemplo de cómo esos jóvenes, aún no creyendo en lo que ellos creían, respetaban las autoridades. That Daniel and his friends, it didn't matter that they still honored? They still honored the authorities, even though they were confronting this. Y este es un ejemplo que tenemos que seguir, hermanos. And this is an example that we need to follow. Desafortunadamente, no todo el tiempo tenemos el gobierno que queremos. That we don't always sometimes have the government that we like. Ni estamos de acuerdo en todo lo que ellos hacen. Sometimes we're not in agreement with what they do. Pero la Biblia nos enseña que tenemos aún que someternos a esa autoridad. But the Bible says that we need to submit ourselves under Y that authority respetarlos. and to respect them. Pero hay un límite. But there is a limit. Hay un límite. There is a limit. Y el límite es cuando lo que la autoridad te está pidiendo para no comprometerte con lo que tú crees en la palabra de Dios. That the limit is sometimes when the authorities ask you to do something that is contrary to the word of God. A estos jóvenes les pidieron, ¿verdad? Que cuando oyeran todo ese movimiento de músicas y de tambores y de arpas y de guitarras, tenían que doblar sus rodillas en donde estuvieran para ir a adorar a otro Dios. The youth they were asked to, when the music would go, they would have to bow and to worship their gods. Hablábamos la semana pasada de eso, que estuvieran donde estuvieran, ellos tenían que doblar la rodilla a ese Dios pagano. We talked about that wherever they were at, if they heard the music, they would have to kneel to that pagan god. Y ellos respetaban al rey Nabucodonosor. And that they would respect the king Pero le Nebuchadnezzar. dijeron, no nos vamos a doblar ante otro Dios para adorarlo, rey But they said, no, we're Nabucodonosor. not going to kneel to another god. Y esto es lo que Dios quiere que entiendas, joven y señorita, en esta And this is tarde. what God wants you to understand, young people. Que a pesar de la presión que el mundo, tus amigos, To go la through- sociedad, To go through the oppression of the world, to your friends, through society, en la escuela te estén poniendo, in school, what they're putting on you, tú todavía te mantengas íntegro you need to still have integrity y te mantengas firme and keep being firm en la fe y en las convicciones que la palabra de Dios te enseña. and faith in the convictions that the Bible of God shows you. Si Daniel y sus amigos pudieron, ustedes también pueden. If Daniel and his friends can do it, then you can do it Porque also. ellos estaban amenazados de muerte. Because they were close to even death. En una ocasión los iban a aventar al pozo de los leones y a Daniel lo aventaron al pozo de los leones. Even to the time that Daniel, they put him in the den of lions. Y los leones no se lo comieron. And the lions didn't even eat them. Porque Dios cerró la boca o Because las fauces de los leones. God shut the mouth of the lions. En otra ocasión los hebreos fueron aventados al horno de fuego ardiente. Another occasion is that they put him in the burning furnace of fire, the young people. Y dice la palabra de Dios que no se quemaron. And the Bible of God says that they didn't even burn. Porque Dios los rescató de ese horno ardiente y Because- estaba con ellos en medio de la prueba. Because God saved them in that time of the furnace and he was in the middle of it. Ellos lo dieron todo hasta el último momento. They did everything to the last minute. Fueron probados hasta el último momento. They were tested to in the last A moment. ellos les pidieron renunciar a sus creencias y a su Dios hasta el último momento. They even asked them to reject their gods and their beliefs to even to the last moment. Y va a haber momentos en tu vida, mi hermano, que tu fe va a ser probada hasta el último momento. And there's moments that your faith will be tested even to the last Y moment. donde va a haber gente que quizás se va a burlar de ti. And there's going to be people that are going to laugh Y que a at lo you. mejor te van a decir que eres un aleluya. They're going to say you're a lunatic Y que a lo mejor eres un cristiano. and you're just a Christian. Y a lo mejor lo van a ver como algo en forma de mofa o de burla. Maybe they're just going to see you as a joke. Pero el Señor te está diciendo, But God is saying, si tú me honras, if you honor me, yo te voy a honrar I a ti. will honor you.
si tú me honras, If you honor me, yo te voy a poner en alto. I will put you on top. Si tú me honras, If you honor me, yo te voy a dar los deseos de tu I'll give you corazón. the desires of your heart. Y esto fue lo que pasó con Daniel y los 4 hebreos. And this is o what los happened 3 with hebreos. Daniel and the 3 Hebrew young people. En cada momento de su vida que atravesaron, Every moment that they went through, a lo largo de 4 diferentes gobiernos, even through 4 different governments, Daniel se fue de jovencito Daniel went through as a al young imperio person persa, a Babilonia, to a lo que Babylon, ahora es Irak and now it's Iraq. y a Irán. Se fue de jovencito He went as a y young por su person. vida pasaron 4 gobiernos. In his life, he went through 4 different governments. Era Nabucodonosor, Uh, Nabucodonosor, King Nebuchadnezzar, y luego pasó el hijo de Nabucodonosor, que Then- fue el rey Belsasar, then the el rey son of Belsasar, the son of King Nebuchadnezzar, y luego todavía pasó con otros 2 más que fueron el rey Darío y el rey Ciro de Persia. then he went through 2 other governments, Y ante cada uno de ellos, and through every single government, este Daniel y sus amigos se supieron parar firmes en sus convicciones. that Daniel and his friends they were firm in their conviction. Nunca doblaron las manos, They never nunca se dieron por vencidos. They were never Never give up. They never gave. Quienes pudieron pararse firmes And we can say if Daniel and the young people were able to stand firm ante la presión social a la que ellos se encontraban, through the pressure of the social pressure that they were coming fueron against, capaces incluso hasta de jugarse con su propia vida that even they're to the point that they could even with their own life, antes que darse por vencidos y doblar sus rodillas ante otros dioses. that they had to go on their knees and serve other gods and worship other gods. Y la Biblia dice, y ahora aquí es donde vamos a empezar al nuevo mensaje, And the Bible says, and we're about to start a new message, que el honrar a Dios, to honor God. cuando tú honras a Dios When you honor God con toda tu mente, with all your mind, con toda tu fuerza, with all your strength, con todo tu corazón, with all of your heart, cuando tú amas a Dios de tal manera, when you love God with such a big way, Dios te va a honrar a ti también. God will honor you too. Y a pesar de que Daniel y estos 3 jóvenes hebreos About these 3, Daniel and these 3 Hebrew young habían people, tenido que dejar incluso hasta sus padres, they even had to even let go of their parents. bastante era la presión que ellos tenían encima There was such pressure that they had on them, y eran muy jovencitos. and they were very young. Cualquiera podría haber dicho que los pudieron haber reprogramado. Even people can say they were so programmed. Cualquiera pudiera haber dicho que a esos jóvenes los pudieran haber cambiado su mentalidad. They could have changed. They could have changed their whole Porque mentality. yo me imagino que llegaron quizás a la edad de Christian, de Joshua, I can imagine just de the Mari, way, like these young de people here Josué, at church. de Raúl, de Noecito. No sé, pero dice la Biblia que eran jóvenes hebreos. That the Bible says they were young young people, Hebrews. Y aquí lo que a mí me encanta y lo que Dios seguía hablándome durante la semana What that I love and what God keeps speaking to me this week, es cómo podemos pararnos firmes how we can stand firm para hacer la voluntad de Dios en nuestra to vida. do the will of God in our lives. Para querer continuar a hacer lo que Dios manda en su palabra. To see and continue what God wants us to do and mandates in His Word. Y el Señor me mostraba a lo largo de los capítulos del libro de Daniel And God started to show me through the chapters of Daniel que el honrar a Dios no es cuestión de una vez en la vida. that honoring God is not just one time in your life. Que Dios no quiere que tú lo honres en alguna situación a la que tú te tuviste que enfrentar difícil en tu vida. That maybe just honor God in one situation that you thought it was real hard in your life. O que a lo mejor te fue tan bien en alguna situación o en algún momento dado en tu vida que quieres darle honra al Señor por Or aquello. maybe a good thing that happened to you and you gave honor to God.
Pero lo que Dios está hablando ahorita a su pueblo, hermanos, es que el honrar a Dios es un estilo de vida. But one thing that God wants to help you and tell you is that to honor God is lifestyle. Es un día a día el querer honrar a Dios. It's day by day to want to honor God. La vida de Daniel y de estos hebreos The life of Daniel and these Hebrews, se vio amenazada no solamente una vez. they didn't only honor God one time. Y no se vio amenazada porque eran precisamente judíos. They were not just doing it one time just because they're Hebrews. Se vio amenazada porque ellos nunca quisieron doblar sus rodillas ante otros dioses. They honored God because they did not want to kneel to other gods. Y fue una y otra vez la que ellos tuvieron que enfrentarse ante toda una sociedad, There were so many times they had to confront a whole society, ante todo un gobierno, even through a whole government, ante todo un poder establecido. even through a powerful, established, powerful government. La Biblia llama al libro de Daniel, Daniel. The Bible tells the book of Daniel, it's the book of Daniel. No lo llamó los cuatro reyes. He didn't say the four kings. No lo llamó el libro de Nabucodonosor. He didn't call it the book of Nebuchadnezzar. No lo llamó el libro de Darío o el libro de Belsasar He o didn't- de Ciro. He didn't call it these other names. Lo llamó el libro de Daniel. He named it the book of Daniel. Porque Daniel nos da un ejemplo a seguir. Because Daniel gives us an example to follow. Porque Daniel es un ejemplo para este tiempo, para la juventud a seguir. Daniel is an example for this time, for this generation. Daniel es la voz que está clamando Daniel is the voice that is y claiming diciéndole a esta generación y a esta juventud And se puede honrar a Dios. that is telling this generation, these young people, you can honor God. Te puedes parar firme por tus convicciones y por tu fe, You can stand firm through your convictions and through your faith, por tus creencias. through your beliefs. No importa dónde te It encuentres. doesn't matter what you come No against. importa la presión que tú tengas de parte de las autoridades. It doesn't matter what pressure comes through the authorities. Daniel y sus amigos nos dan un ejemplo de cómo esos jóvenes, aún no creyendo en lo que ellos creían, respetaban las autoridades. That Daniel and his friends, it didn't matter that they still honored? They still honored the authorities, even though they were confronting this. Y este es un ejemplo que tenemos que seguir, hermanos. And this is an example that we need to follow. Desafortunadamente, no todo el tiempo tenemos el gobierno que queremos. That we don't always sometimes have the government that we like. Ni estamos de acuerdo en todo lo que ellos hacen. Sometimes we're not in agreement with what they do. Pero la Biblia nos enseña que tenemos aún que someternos a esa autoridad. But the Bible says that we need to submit ourselves under Y that authority respetarlos. and to respect them. Pero hay un límite. But there is a limit. Hay un límite. There is a limit. Y el límite es cuando lo que la autoridad te está pidiendo para no comprometerte con lo que tú crees en la palabra de Dios. That the limit is sometimes when the authorities ask you to do something that that's contrary to the word of God. A estos jóvenes les pidieron, ¿verdad? Que cuando oyeran todo ese movimiento de músicas y de tambores y de arpas y de guitarras, tenían que doblar sus rodillas en donde estuvieran para ir a adorar a otro Dios. The youth they were asked to, when the music would go, they would have to bow and to worship their gods. Hablábamos la semana pasada de eso, que estuvieran donde estuvieran, ellos tenían que doblar la rodilla a ese Dios pagano. We talked about that wherever they were at, if they heard the music, they would have to kneel to that pagan god. Y ellos respetaban al rey Nabucodonosor. And that they would respect the king Pero le Nebuchadnezzar. dijeron, no nos vamos a doblar ante otro Dios para adorarlo, rey But they said, no, we're Nabucodonosor. not going to kneel to another god. Y esto es lo que Dios quiere que entiendas, joven y señorita, en esta And this is tarde. what God wants you to understand, young people. Que a pesar de la presión que el mundo, tus amigos, To go la through- sociedad, To go through the oppression of the world, to your friends, through society, en la escuela te estén poniendo, in school, what they're putting on you.
tú todavía te mantengas íntegro You need to still have integrity y te mantengas firme and keep being firm en la fe y en las convicciones que la palabra de Dios te enseña. and faith in the convictions that the Bible of God shows you. Si Daniel y sus amigos pudieron, ustedes también pueden. If Daniel and his friends can do it, then you can do it Porque also. ellos estaban amenazados de muerte. Because they were close to even death. En una ocasión los iban a aventar al pozo de los leones y a Daniel lo aventaron al pozo de los leones. Even to the time that Daniel, they put him in a den of lions. Y los leones no se lo comieron. And the lions didn't even eat them. Porque Dios cerró la boca o Because las fauces de los leones. God shut the mouth of the lions. En otra ocasión los hebreos fueron aventados al horno de fuego ardiente. Another occasion is that they put him in the burning furnace of fire, the young people. Y dice la palabra de Dios que no se quemaron. And the Bible of God says that they didn't even burn. Porque Dios los rescató de ese horno ardiente y Because- estaba con ellos en medio de la prueba. Because God saved them in that time of the furnace and he was in the middle of it. Ellos lo dieron todo hasta el último momento. They did everything to the last minute. Fueron probados hasta el último momento. They were tested to even the last A moment. ellos les pidieron renunciar a sus creencias y a su Dios hasta el último momento. They even asked them to reject their gods and their beliefs to even to the last moment. Y va a haber momentos en tu vida, mi hermano, que tu fe va a ser probada hasta el último momento. And there's moments that your faith will be tested even to the last Y moment. donde va a haber gente que quizás se va a burlar de ti. And there's going to be people that are going to laugh Y que a lo at you. mejor te van a decir que eres un aleluya. They're going to say you're a lunatic Y que a lo mejor eres un cristiano. and you're just a Christian. Y a lo mejor lo van a ver como algo en forma de mofa o de burla. Maybe they're just going to see you as a joke. Pero el Señor te está diciendo, But God is saying, si tú me honras, if you honor me, yo te voy a honrar a I ti. will honor you. Si tú me honras, If you honor me, yo te voy a poner en alto. I will put you on top. Si tú me honras, If you honor me, yo te voy a dar los deseos de tu I'll give you the corazón. desires of your heart. Y esto fue lo que pasó con Daniel y los 4 hebreos. And this is o what los happened 3 with hebreos. Daniel and the 3 Hebrew young people. En cada momento de su vida que atravesaron, Every moment that they went through, a lo largo de 4 diferentes gobiernos, even through 4 different governments, Daniel se fue de jovencito Daniel went through as a al young imperio person persa, a Babilonia, to a lo que Babylon, ahora es Irak and now it's Iraq. y a Irán. Se fue de jovencito He went as a y young por su person. vida pasaron 4 gobiernos. In his life, he went through 4 different governments. Era Nabucodonosor, Uh, Nabucodonosor, King Nebuchadnezzar, y luego pasó el hijo de Nabucodonosor, que Then- fue el rey Belsasar, then the el rey son of Belsasar, the son of King Nebuchadnezzar, y luego todavía pasó con otros 2 más que fueron el rey Darío y el rey Ciro de Persia. then he went through 2 other governments, Y ante cada uno de ellos, and through every single government, este Daniel y sus amigos se supieron parar firmes en sus convicciones. that Daniel and his friends they were firm in their conviction. Nunca doblaron las manos. They never Nunca se dieron por vencidos. They were never Never give up. they never gave up. ¿Y saben por qué nunca se dieron por vencidos? Do you know why they never gave up? Porque estos jóvenes estaban cerca de Dios. Because these young people were close to God. Porque estos jóvenes tenían una relación íntima con su Dios. Because they had a relationship very intimate with their A God. sus escasos 15, 16, 18 años, ellos ya sabían quién era Dios, el Dios de Israel. 15, 16, 17 years old, they knew who the God of Israel was. Cualquiera pudiera haberlos convencido, hermanos, They thought they were, por su inmadurez, through their maturity, por su falta de experiencia. maybe their lack of experience. Pero había en ellos algo más grande. But there was something bigger. Había en ellos un espíritu superior, dice la palabra de Dios, And then en they had a estos jóvenes. superior spirit in Y esto them. es lo que está haciendo falta en la juventud nuestra hoy en día. And this is what is lacking our day Ese and time. espíritu superior It's that- que no se rinde
ante nadie. It's that spirit of superior that they do not bow again with anyone. A ellos les trataron de cambiar su identidad. They changed their identity. Ellos trataron de Oh, cambiar su The identidad. government tried to Porque change their incluso les identity cambiaron sus nombres. because they tried to change their name. Cambiaron sus nombres, pero no pudieron cambiar su corazón. They changed their name, but they couldn't No change their pudieron heart. cambiar lo que había dentro de They couldn't ellos. change what was inside of them. Y dice la palabra de Dios que Daniel, a pesar de las amenazas, se hincaba 3 veces al día a orar a su Dios. That Daniel would, besides anything, would incline to God 3 times a day. No importando quién lo estuviera viendo. It didn't matter who was No watching them. importando el riesgo que ellos estuvieran corriendo. It didn't matter who was watching Dice them, la what they were palabra coming de Dios against. que Daniel iba y abría las ventanas That the Bible said that Daniel would even open the y se windows. inclinaba hacia donde estaba Jerusalén para adorar a su And he Dios. would incline to where Jerusalem is to worship his God. Les quitaron su patria, They took his citizens. citizenship. Les quitaron su familia. They took his family. Les quitaron sus pertenencias porque eran de gente pudiente. Dice que estos jóvenes eran de gente noble, de gente con dinero de Israel. They took a lot of them because they were people that were noble and had money. Pero ¿saben qué no les pudieron quitar? But do you know what they could not take? La palabra de Dios en su corazón. The word of God in their heart. La palabra de Dios en su corazón. The word of God in their heart. Esto fue lo que los mantuvo firmes. This is what helped them maintain Esto es firm. lo que los hizo mantenerse fieles. This is what helped them to maintain firm. Esto es lo que no los hizo que claudicaran ante su fe. This is what helped them to stay firm in their faith. Por eso dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, That's why jóvenes. the Bible says that Por faith eso comes es que by nos hearing and tenemos hearing que the word of alimentar God. diariamente de la palabra de Dios para poder combatir That's why we need to have the word of God so we can share. cuando vienen las acechanzas, la prueba, la tentación. When the tests, the temptations come, La palabra de Dios debe morar en abundancia The en word of- nuestro corazón. the word of God should be in abundance in our hearts. La palabra de Dios se encuentra ya en audio, se encuentra en libros, Now the word of God you can find in books, se through encuentra audio, en videos, and through videos, en el radio, en la in the radio, televisión, and en television, internet. in the internet. En donde quiera la puedes encontrar hoy en día. Wherever en el now you teléfono. can find Tú the puedes Bible bajar anywhere. en tu teléfono un montón de aplicaciones con diferentes versiones y no hay excusa para que tú no leas la palabra de Dios cada día de tu vida. Now you can download so many applications. There's no excuse that you can't read the Bible. La palabra de Dios dice que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón. That the Bible says Porque that de everything, él mana la vida. everything that you have, guard your heart because out of it flows the issues of life. Miren lo que dice el Salmo 112. Well, look what it says in Psalms 112. Y antes no existía la Biblia para estos jóvenes hebreos, solamente tenían la Torá y algunas cuantas escritos, libros, quizás el libro de Crónicas, algunos salmos. No existía todo lo que nosotros tenemos hoy en día, hermanos. Before the Bible didn't exist, all the Hebrew people had was the Torah or Lo the que ellos Chronicles. tenían, lo habían atesorado But en su whatever corazón. they had it in their Y el hearts. Salmo 112 dice, Psalms 112 says, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Daniel era un joven y sus amigos que se deleitaban en los mandamientos de Dios. Se deleitaban en la palabra de Dios. They dedicated themselves to the Bible of God. Y yo te pido hoy, And I ask you now, y te pregunto hoy, and I ask you now, ¿tienes tú peticiones delante del Señor do you para tu have vida? your petitions in front of God for your life? ¿Tienes deseos en tu corazón para tu vida? Do you have desires in your heart for your life? Si los tienes, yo estoy seguro que sí lo tienes. I'm sure you do. I'm sure you have them.
Yo sé que tú tienes sueños. I'm sure you have dreams. Y esos sueños Dios los ha depositado también en And tu those corazón. dreams God has deposited in your heart. Pero yo quiero que tú te lleves esta palabra esta tarde. But I want you to take this word this afternoon, Que pongas la palabra de Dios en tu corazón. that you put the heart of the word of God in your heart. Que procures como procuró Daniel, dicen las escrituras, que desde que ellos fueron llevados a esa ciudad That diferente, they went to the city, a different city, él propuso en su They corazón put it in no their hearts. contaminarse to not contaminate themselves con las costumbres With de the- ese pueblo. with the culture and the customs of that town and land. Él propuso en su They corazón put in their heart no contaminarse. to not contaminate. Y Daniel te está diciendo, And Daniel was saying por medio del Espíritu Santo te está hablando el Señor ahorita. that through the Holy Spirit, the Holy Spirit's speaking to you right now. Pon mi palabra en tu corazón. Put my word in your heart. Y yo voy a conceder las peticiones de tu corazón. And I will do and Porque la see those palabra de petitions Dios of your dice, heart. deleítate. That the Bible of God says, Deleítate a sí delight mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones Delight de tu corazón. yourself in the Lord, and He will give you the petitions of your heart. ¿Y saben qué fue lo que les pasó a Daniel y a sus amigos? Do you know what happened to Daniel and his friends? Después de cada una de estas pruebas tan tremendas por las que ellos se enfrentaron, After all these testings that they confronted, dice la palabra de Dios que Daniel y sus amigos fueron gobernadores del reino del imperio persa. that the Bible says that that Daniel and his friends became to be the government Dios of los that land. subió sobre toda esa ciudad, sobre todo ese pueblo, y era bastante grande el imperio persa. That they were above that whole land. De haber llegado esos 4 muchachitos a un pueblo donde no era nadie, Maybe, and they landed to a land that they were nobodies. nadie los conocía, No one knew them. nadie sabía quiénes eran. No one knew who they were. Conocían muy bien al rey Nabucodonosor, But they did, everyone knew who the king porque el rey Nebuchadnezzar was. Nabucodonosor se había hecho un renombre grandísimo en Because todo su imperio. King Nebuchadnezzar had a big name through all the land. Y nosotros solemos muchas veces poner nuestra mirada solamente en los grandes, Sometimes we just put our eyes on the big things en la gente and the importante. big important people. Pero delante de Dios, But a veces before esa God, gente importante Sometimes those people that are important no es nadie are nobodies comparado con aquel que teme y honra a Dios. compared to those that they fear God. Estos 4 reyes eran grandes en poder, en fuerza, en señorío. That those 4 Hebrews were big in the government. Pero ¿saben qué? No conocían a Dios. Oh, that the other kings, that they were big, but they didn't know God. ¿Y saben cómo vinieron a conocer al Señor? And do you know how they got to know God? ¿Saben cómo vinieron a reconocer que solamente había un Dios sobre todos los cielos y sobre toda la tierra? How did they know to the God that's the only true God that's over the heavens and the earth? Por el testimonio de estos 4 jovencitos. Through the testimony of those 4 Hebrew Por young el, people. por el testimonio de esos 4 pequeñitos, That the- insignificantes que nadie conocía. Through the testimony of those 4 young Hebrews that no one knew about. Dios usó estos 4 jóvenes hebreos God used those 4 young Hebrew para men testificarle a estos reyes to testify to these big que kings solamente había un Dios verdadero. that only there's one true God. Y dice la palabra de Dios que estos 3 de esos 4 vinieron a reconocer que solamente el Dios de Israel era Dios sobre toda la tierra. That the 4 kings began to see that the God of Israel is the only true God. Por el ejemplo de unos jóvenes. Through an example of just a few young people. Y aquí podemos ver algo muy claro, Here we can hermanos. see something very clearly. Estos jovencitos se propusieron honrar a Dios. That these young people were very Y en la focused to medida honor que God. ellos honraron a Dios, Dios los honró a ellos. And through the time that they honor God, God honored Y es them. lo que Dios te está diciendo en esta And that's what God tarde. is telling you this afternoon. ¿Quieres que yo te ponga en alto en tu vida? Do you want me to put you on top in ¿Quieres your life? alcanzar el éxito y alcanzar las alturas Do you want to en tu go vida? through the top? Do you want to reach success in your life?
Hónrame con todo lo que tú Honor me with tienes. everything that you have. Honrame con todo lo que tú eres. Honor me with everything that you are. Y es promesa de Dios. And it Dice is- la palabra que Dios les dio sabiduría And it is a- sobre todos los sabios de ese imperio. Promise of God that He'll give you wisdom. It says in the Bible that they had wisdom above all the people of the Dice land. la palabra de Dios que Él les dio honor, gloria, sabiduría y poder sobre todo ese pueblo. That God gave them honor, glory, wisdom, and power over all those people, the land. Ahora, ustedes podrán decir, sí, pastora, pero pues es que ellos nacieron en una cuna cristiana. You can say, oh yeah, because they were born like a Christian. Era bien fácil porque sus padres pues toda la vida les enseñaron el amar a Dios. It's true because maybe all their life that their parents showed them how to love God. Y la semana antepasada hablábamos de la antítesis que es Ruth. That we talked about 2 weeks ago about the Ruth. Que Ruth, siendo esta muchacha That Ruth, this lady, que venía de un pueblo completamente pagano. who came from a place, a land that was all pagan. ¿Qué quiere decir un pueblo pagano? What do you say, people that are pagan? Un pueblo que no ama ni adora a Dios, That people that don't love que se and honor inclina God, ante dioses hechos de manos de hombre, that they incline to gods that are made by men. ante estatuas de madera, de oro, de plata. Statues, gold, silver. Eso es lo que dice la Biblia. That's what the Bible says. Exactamente. Entonces, aquí está la otra versión de otra joven This is another version of another young woman que a lo mejor tú y yo nos podemos identificar con Ruth, that maybe we can't identify with Ruth. porque Ruth fue sacada de un pueblo que no honraba ni amaba ni conocía a Dios. Because Ruth was taken out of a land that didn't love and know God. Y no fue sacada a la fuerza como fue Daniel. That she wasn't came out of a forced to come out like Daniel. Raúl decidió salirse del mundo en el que ella vivía. That Ruth decided to leave a world that she lived in the land that she lived in. Ruth decidió ir a un pueblo que no era su pueblo. Ruth desired to leave a land that was not her land. Ruth decidió dejar las costumbres, la cultura para seguir la cultura y las tradiciones de otro pueblo. Ruth decided to leave her customs and her culture from a land to serve and go to another land and learn the culture of Y the yo other no te estoy land. diciendo que tenemos que renunciar a nuestras raíces, que tenemos que renunciar I'm a not telling nuestro us to origen. reject or renounce our own countries or place where we're from. No, eso es algo que nosotros nos tenemos que sentir orgullosos cada quien de dónde vinimos y de dónde el Señor nos sacó. No, that is something we should be proud of where we're from and where God is taking us from. Pero Ruth hizo una gran decisión. But Ruth did a great big decision. Made a Ruth big, renunció a servir a los dioses que servían sus padres. that she renounced the gods that her parents served. ¿Y saben por qué decidió seguir a su suegra? Do you know why did she decided to follow her mother-in-law? Porque a través del ejemplo que la suegra le dejó, Because of the example that her mother-in-law left. el ejemplo de amor, el ejemplo de The fe example of love, of faith, y probablemente de su esposo y de su cuñado y su suegro, and then her husband, her brother-in-law, her father-in-law. fue algo que cambió su vida y su perspectiva. It was something that changed her life and her perspective. La vida de Noemí y la familia de Noemí cambió la vida de Ruth, The life of Naomi and her family of Naomi changed the life of Ruth. en la que dijo verdaderamente los dioses a los que yo sirvo son solo ídolos. That she says the gods that I have are just only. Ella llegó a la conclusión She, que con- tenía que salir del mundo en el que ella vivía. she concluded that she needed to leave the world that she lived in. Ella llegó a la conclusión y fue tan grande aquel ejemplo y aquel impacto de vida de Noemí en la vida de Ruth, And she concluded that she saw the life that impacted her through Naomi, que ella decidió renunciar a su mundo that she began to renounce her world and her gods
Y es aquí donde el Señor te está diciendo a ti, joven y señorita. And this is what the people, what God is telling you, young ¿Estás people. dispuesto a renunciar al mundo como renunció Ruth? Are you ready to renounce the world like Ruth renounced? ¿Estás dispuesto a dejar atrás todas aquellas cosas que te apartan de Dios? Are you ready to leave all those things that to keep you apart, separated to God, Y que no te dejan honrarlo como debes honrarlo. and not honor the way you should honor? Les pregunto a ustedes, jóvenes. I ask you, young people, ¿Están dispuestos a dejarlo todo como lo dejó Ruth? are you ready to leave everything like Ruth left everything? Las palabras del libro de Ruth son impactantes. The words of Ruth were very impactful. Grábatelas en tu corazón. Save it in keep it in your heart. Memorízatelas en tu mente. Memorize it in your mind. Y Ruth le implora a su suegra cuando se llegó el momento en que se tenían que separar. And Ruth, Le llora. Ruth llora Ruth cried con Noemí y le with dice, Naomi. She said, por favor, no me pidas que me aparte de ti. please don't apart from me. No me digas que te deje. Don't leave me. No me pidas que te deje. Don't ask me to leave you, Porque a donde quiera que tú vayas, because wherever you go, iré yo. I will go. Y en donde quiera que tú estés, And wherever you're at, ahí estaré yo. I will be there too. Tu pueblo será mi pueblo Your people, your place, your land will be my land. y tu Dios será mi Dios. And your God will be my God. Y solamente la muerte entre nosotras dos nos podrá separar. Only death can separate us. Ruth es la voz de la juventud que está clamando a esta generación, jóvenes. Ruth is the voice that is Y les declaiming está to this pidiendo, generation. salgan del mundo. And she's saying, get out of this No se world. comprometan con el mundo. Don't commit yourself to this world. No te contamines con el mundo. Don't be with this world. Deja lo que tengas que dejar. Leave what you need to leave. Ruth salió de su pueblo, de su gente. Ruth left her people, her land. ¿Y quién se iba a imaginar lo que iba a venir a ser la vida de Ruth? And what would imagine what was going to happen to Ruth? Ni ella misma She didn't know. sabía lo que iba a ser de ella. She didn't know what was going to happen to her. Que vino a ser de la descendencia, That she would be De- a part of the que inheritance. parte de ella iban a ser That the part of her is going to be birthed de su línea sanguínea nuestro through her Señor lineage. Jesucristo. Jesus Christ. Porque el hijo que tuvieron Ruth y Boaz Because the Ruth, the se llamaba child had Obed. that Ruth and Boaz had, it is Obed. Y de Obed salió Isaí. Then Isaí. Y de Isaí salió el rey David. David, Isaac, and then David. Entonces Obed venía siendo abuelito del rey Then Obed David. would have was the Abuelito. grandfather of David. Nunca se imaginó Ruth. She would have never imagined Ruth. Pero vuelvo a repetirles, Dios honra But God honors a los que le honran. who honors him. Y en esta tarde yo quiero pedirte a ti And I want to ask you this afternoon, que es tiempo de honrar a Dios. but it's time to honor God. Es tiempo de que tú honres a Dios con tus palabras. Now honor God with your words. Es tiempo de que tú honres a Dios con tus pensamientos. Honor God with your thoughts. Es tiempo de que tú honres a Dios y te pares firme en tu fe y en tus convicciones Honor- para defender lo que dice la palabra de Honor God with Dios. your convictions and your beliefs so you can defend the Es word of tiempo God. de que tú salgas de ese mundo que te está queriendo atrapar. It's time to honor and to get out of what that world. No tienes que dar tu vida. You don't have to give your life. Es decir, no tienes que morirte por lo que te está pidiendo ahorita el You Señor. don't have to die. Solamente lo que Dios te está pidiendo es, What God is dame, asking, hijo mío, tu corazón. Give me, son and daughter, your heart. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Give me your heart and go through my ways. Walk Eso in es my todo ways. lo que el Señor That's all that demanda God de is ti, de mí. demanding from you. ¿Será mucho, jóvenes? Is it a lot? ¿Será mucho pedirles que guarden el ejemplo That God is it to para be an aquellos example que todavía no conocen a Dios? that
vengan al conocimiento por causa tuya. That those that don't know God will get to know God just because of who you are in God. ¿Quién te puede decir a ti que el día de mañana no vas a estar ante una silla presidencial dando testimonio de lo que ha sido Dios en tu vida? Who is it that you can be? You can be in front of the president telling the testimony of what God has done for you. ¿Quién te puede decir a ti? Porque dice la palabra de Dios que el Señor saca al pobre y al menesteroso y lo hace sentar en silla con los reyes. That he takes the poor and makes them sit in front of kings. ¿Quién te dice a ti, Joshua, que si por tu buena conducta What did he say, Joshua? y por el temor a Dios en tu you're- corazón, That you're good and by the un día fear no of vayas a God, ser quizás senador that you can de be a Forney, senator, de Texas, a poner el nombre de Dios en alto, that you can put your name como directora de una escuela, like en el hospital, a director of a hospital, of school, simplemente en tu casa, living in Con your tu house familia. with your family. de seguir pasando los buenos valores, las buenas costumbres morales The new a los tuyos, morals and the new customs. de seguir impartiendo el temor de Jehová y el honor de Jehová Continue to share the honor a los pequeñitos. to the young people, the young kids. Les vuelvo a recordar, I'm going to remind you, no pongas tus ojos solamente en las grandezas de just esta don't vida, put your eyes on the things of this en los world. lugares prominentes, Just these things, these places. porque muchas veces dice la palabra de Dios que para lo que los hombres es una grandeza, Dios los tiene por viles. Y mira estos 4 jóvenes hebreos, Get these 4 Hebrew young people. 4 jovencitos insignificantes These pasaron 4 a la historia. insignificant, por una eternidad. that they went through something that Pasaron a la historia por una eternidad, porque todavía el libro de Daniel se sigue leyendo de generación en that generación. what they did was history, because we are still reading what they've done. ¿Y saben lo que le dice el Señor en determinados momentos a Daniel? Do you know what God says to Daniel? Dice la palabra de Dios que en 3 ocasiones diferentes el Señor se le apareció, le mandó un mensajero al ángel Gabriel. That the Bible says that that the angel came to Daniel Y en 3 ocasiones in 3 occasions. el ángel viene a darle un mensaje de parte de Dios. The angel came to give a message to Daniel on the behalf of God. Y en los momentos más difíciles de la vida de In Daniel, the moments that were very hard in Daniel, el Señor venía y le recordaba: Daniel, no temas. that God reminded Daniel, No do temas not ante la presión be que fear. estás pasando, don't be fearful of the things that you're going through, porque tú eres muy amado para because you're mí. very loved by me. 3 veces le confirma el 3 Señor a times Daniel y that le the dice: angel confirms, tú eres muy amado You para are mí. very loved by me. De verdad tú sabes y sientes que el Señor te ama, Do you know that God really loves you? que verdaderamente eres algo especial para Él. That you're very special to Si God. no lo sabías, el Señor te lo está If you don't diciendo en know it, esta God tarde. is telling you at this moment. Yo quiero recordarte, hijo, yo quiero recordarte, hija, que tú eres muy amada I want to remind you that you're very loved. y que desde el primer momento que tú te dispusiste a buscarme en oración, And in the moment that you find me in prayer, tus oraciones fueron escuchadas, that your prayers are heard, porque tú eres muy amado because you're very loved por mí. by me. Y el Señor ama a los jóvenes, That God loves the el young, Señor ama a la juventud, God loves the young people, porque sabe la fuerza, because He porque knows the sabe el strength, poder, porque sabe el potencial que tienen because He para knows the pararse potential, frente al mundo, porque sabe lo que pueden arrasar y lo que pueden traer para su He gloria. knows what He can bring, what y'all can bring for His glory. Y si ustedes leen este libro de Daniel, But if you read this book of Daniel, el Señor le da una promesa a Daniel. God gives Daniel a promise.
Una de las profecías más grandes que están por cumplirse acerca de la venida del Señor está en el libro de Daniel. One of the promises is in the book of Dice Daniel. la palabra que él era entendido en sueños y en visiones porque Dios se lo declaraba. That he had dreams and because God would show him. El corazón de Daniel nunca se ensorbeció. Because the heart of Daniel he was not Siempre fue disobedient. humilde y sencillo. He was very sensitive. Porque Daniel reconocía que todo lo que él sabía no era por él, era que Dios se lo He revelaba. knew that everything that he knew was not all by his own strength, but what God Él showed nunca him. quiso recibir gloria de hombre. He never received glory from a Él dijo, man. todo lo que sé lo sé porque Dios me lo muestra y me lo He said, enseña. everything I have is because God has shown me. Porque Dios revela lo secreto y lo escondido del corazón. God shares the secrets of his heart. Y al final del libro hay una promesa que le deja a Daniel. That there's the promise that God leaves to Daniel. Y le dice, sella este libro, Daniel. Be- Sella este libro. Seal. seal this book. Porque lo que aquí se encuentra va a ser revelado dentro de muchos días o de muchos años o de mucho tiempo. That whoever finds it will just be revealed through a lot of time. Pero yo solamente quiero decirte esto, Daniel. I just want to tell you something. Número 1 le dice Number one, he says, que los que conocen a su Dios those who know their God se esfuerzan y actúan. Y que los que han creído y han decidido honrar a su Dios and that decided to believe and honor their God, brillarán como las estrellas en el firmamento they will a shine like the perpetua stars eternidad. in eternity. A perpetua eternidad. Y yo quiero decirte a ti, And joven, I want to tell you que tú fuiste destinado para brillar a perpetua that you've been eternidad. destined to shine for God. No permitas que nadie tome tu corona. Don't let anyone take your No crown. permitas que ninguna corriente de este mundo empañe tu brillo. Porque tú eres una estrella para brillar en el firmamento. Because you are a star that shines. Nuestro mundo es de arriba. De aquí vamos de pasada, no somos de abajo, hermanos. Nuestra morada está allá arriba. Y fuiste creado para You were brillar como las created estrellas a perpetua eternidad. to shine like the stars. Por eso yo te digo, levántate y resplandece, To joven. get up and shine. Levántate y resplandece en el lugar donde tú Get up and estés. shine wherever you're at. Deja que tu voz sea escuchada. Deja que tu fe sea Let impartida. your faith be Deja que tu impacted. amor hacia Dios sea contagiado. Aleluya. Padre, yo te pido, póngase de pie.